Y la tesis principal de este pequeño libro es que tenemos que tener una visión más allá, por eso digo más allá del 2021. El 2021, se hablaba del 2021 en el Perú hace 25 años y ya el 2021 está a la vuelta de la esquina. Y la pregunta es, ¿hemos aprovechado estos 200 años de independencia para realmente hacer un país moderno? ¿Hemos hecho todo lo que hubiéramos podido hacer? Y obviamente la respuesta es no. Pero por otro lado, hay que pensar en los obstáculos que hemos tenido, que también han sido grandes. Entonces, ¿cuál es el reto? No es, como piensan todos los analistas políticos, quién va a ser el presidente, quién va a ser el otro presidente, Alan, Keiko, etcétera, etcétera. El reto es qué sistema vamos a crear para tener continuidad de objetivos, pero con progreso y cambio constante, porque el mundo, como lo vemos, cambia todos los días. Hace 10 años esto no existía, era un viejo teléfono, ahora podemos ver el mapa, nos perdimos viniendo por aquí y Gilbert sacó su mapa de su teléfono y llegamos. Hace 10 años no había eso. Y hace 10 años no había muchas cosas que hoy vemos como absolutamente normales. Y en 10 años habrá otra cosa. Entonces vamos a estar cambiando, cambiando, cambiando. Y de ahí viene la necesidad de ser competitivo. Entonces, el tema es cómo vamos a ser competitivos. Pero antes de eso, hay una pregunta. Y es, ¿vamos a tener trabajo todos? Esa es la pregunta. Si miramos una historia económica de la humanidad reciente, los últimos 1000 años, veremos que el gráfico es absolutamente plano hasta el siglo XIX, todo plano, la población casi sin cambio, la producción sin cambio, y de repente en el siglo XIX empieza a subir, y la población desde esa época ha subido 10 veces en el mundo. Hoy somos 7.000 millones y éramos 700 millones a principios del siglo XIX. O sea, ha habido un cambio inmenso. Ahora, en ese mundo cambiante, progresando, ¿todo el mundo tiene trabajo, sí o no? Bueno, todo el mundo tiene alguna actividad, aunque sea poeta o simplemente jubilado. Todo el mundo tiene una actividad. Pero mucha gente no tiene trabajo. Y aquí en el Perú no tenemos un buen mercado de trabajo. Ustedes, estudiantes, que saldrán de aquí en 2, 3, 4, 5 años, si son choferes de camión minero que gana $75,000 en una mina grande, tendrán trabajo. Si son gasfiteros, electricistas, tendrán trabajo. De repente, si son ingenieros de cómputo, tendrán trabajo.
Pero en todos esos casos, lo que siempre va a ocurrir es a quién conoces, quién me puede presentar a la compañía, cómo es, cómo llego. En un país más adelantado no es así. Hay concursos publicitados, uno se presenta, gana o no gana, pero hay todo un sistema formal. Aquí el sistema es básicamente informal. Y el 85% de los trabajadores del Perú son o emprendedores solos o trabajan en empresas chiquititas de menos de 10 personas. Ese es el 85%. El otro 15% trabaja en las grandes empresas, el Banco de Crédito, la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Pero eso es una minoría. Si esta fuera una universidad en Estados Unidos, vendría el hombre de la señora de reclutadora de una gran empresa y entrevistaría quiénes son los mejores alumnos, su currículum, etcétera, venga a hacer una prueba. Entonces yo creo que una cosa que debemos hacer, aparte de formalizarnos, de lo cual voy a hablar en un rato, es que el gobierno debe dar el ejemplo. El gobierno debería tener, en el papel lo tiene, pero en realidad no lo tiene, un sistema de concurso, competencia, para que los jóvenes universitarios puedan acceder a una competencia, un concurso para entrar como oficiales a la administración pública. Igual que la escuela de guerra, la escuela naval, el seminario, ¿no? Entran los mejores. Nosotros en el Banco Central, hace ya casi 50 años de esto, creamos un sistema así. Y íbamos, en ese momento en el Perú había 25 universidades, íbamos a todas, sobre todo en provincias, y buscábamos a los mejores alumnos que tenían interés en economía, porque no se enseñaba economía. Y los poníamos en un curso en Lima, varios meses, y de los 30, 40 que tomábamos, pasaban el curso quizás la mitad. Y esa mitad los becábamos a muy buenas universidades. La Universidad de Chicago, la Católica en Santiago, el Colegio de México, Princeton, Harvard, y esos son hoy, muchos de ellos, los líderes económicos del Perú. De ahí sale mucha gente que hoy maneja apoyo, por ejemplo. Y fue un sistema, claro, el Banco Central es chiquito, felizmente, pero tenemos que hacer lo mismo. Y así como en la escuela de guerra hay el espada de honor, así en este sistema competitivo habrá el funcionario de mayor calificación, y no solo trabajará en el Ministerio de Economía o el Ministerio de tal o cual, pero irá al gobierno regional de por aquí o de por allá, o a la municipalidad esta u otra. Necesitamos crear una élite administrativa respetada por el sector privado, porque hoy no hay eso. El sector privado dice, bueno, nosotros estamos todos ganando aquí miles y miles, y ellos, ese es el de la SUNAT, o de viene y fastidia, ya nos encargamos de él, ¿no?
Tenemos que crear una élite administrativa si queremos que el país sea gobernado mejor. Y de esa forma podremos tener una visión más allá. Una élite administrativa va a querer una visión de 30, 40 años. Los que simplemente entran y salen, no les interesa eso tanto. Entonces, eso es para mí la primera cosa que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, tenemos que hacer cambios institucionales. En realidad no son leyes. Leyes tenemos a granel. El Perú tiene 30.200 leyes. En los últimos 25 años hemos pasado 10.000 leyes. O sea, son 400 leyes por año, en promedio, una cada 18 horas. ¿Y eso nos ha arreglado algo? En algunas cosas sí, pero en general no. Entonces, menos leyes, más cosas prácticas. Y la primera cosa práctica, aparte de crear este sistema, es concentrarse en educación. Es el número uno. Pero la educación no es motivadora si no hemos creado el mercado de trabajo, si no hemos creado esta élite administrativa a la cual pueden aspirar los que de repente no pueden conseguir un trabajo en el sector privado más rentable. Entonces, el sector público debe ser competitivo con el sector privado, en condiciones de trabajo, en sueldo, etc. Educación. ¿Educación en qué? Ustedes ya son universitarios, pero tenemos que empezar a los 2 años con nutrición en el colegio, porque muchos chicos, sobre todo en la sierra, llegan al colegio después de una larga caminata y probablemente sin un buen desayuno. Entonces hay que empezar por ahí. Y no se trata del PRONA ni de Caliwarma, se trata de una cosa local, donde la gente local prepara, pero obviamente el colegio hace el menú, una fruta, un jugo de naranja fortalecido con mineral de hierro, porque hay mucha deficiencia de mineral de hierro, proteína, en fin, hay muchas cosas. Y además tiene que tener buen gusto, tiene que tener buen sabor. Hay gente que dice, uno de los congresistas que quiero mucho, dice, bueno, hay que darle galletas de harina de pescado. Y yo pregunto, ¿quién quiere desayunar con una galleta de harina de pescado? Nadie, pues. El pollo quizás, porque es lo único que le dan. Y de ahí tenemos que fortalecer la educación primaria. En el Perú es altamente deficiente. En la sierra, muchos chicos que terminan primaria no saben leer bien, no saben hacer aritmética. Y tenemos que mejorar la infraestructura de los colegios. No lejos de aquí, estuve en la Navidad anterior en un colegio inicial, 180 chiquitos, 4 o 5 años, 3 profesoras para 180 chicos, techo de calamina, pared de cartón, un baño. Y mientras tanto, sí podemos ponerle al metro, línea 2, 6.000 millones de dólares. Entonces tenemos una contradicción ahí. Tenemos que fortalecer la educación secundaria para darle una opción a los jóvenes que hagan una carrera técnica.
Pero claro, a los 14 años uno no sabe, pues, ¿qué voy a hacer? Un directorio privado de gente de empresa que le diga, bueno, aquí si estamos en ICA, de repente agricultura, reparación de camiones, reparación de tractores, distribución de fertilizantes. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. En el Perú en este momento hay escasez de electricistas, gasfiteros, ingenieros sanitarios, etc. Pero hay un exceso de enfermeras y médicos. No es que hay en realidad un verdadero exceso, pero les pagamos tan mal que al año se van miles. Médicos se van entre 2.000 y 3.000 al año, enfermeras entre 4 y 5.000, educados aquí, los médicos 7, 8 años de estudios, las enfermeras 4 años de estudios, y se van a Brasil, se van a España, a Italia, España, Estados Unidos, etc. Entonces, nos falta gente, pero exportamos gente. Tenemos que arreglar eso, porque eso es completamente contradictorio. Y bueno, no voy a entrar en el tema de la educación universitaria, pero la educación universitaria sí le ha dado una esperanza a mucha gente. Y hay que mantener esa esperanza, pero orientar la enseñanza también a cosas que sirvan. Yo no digo que todos deben ser ingenieros. El mundo necesita poetas y músicos, pero tiene que haber un balance. El mercado tiene que buscar su equilibrio, si no, no vamos a llegar. Aparte de educación, necesitamos salud. Y claro, en salud pública, el Perú invierte 2% del producto, o sea, nada. ¿No? Y ahora se ha hecho una reforma y se promueve el aborto terapéutico, del cual no hay casos en el Perú, hay 20 al año, pero no se promueve la organización de los hospitales, de las consultas, colas por todos lados. O sea, todo el mundo sabe que si va al Rebagliati va a hacer cola. ¿Y por qué hacer cola? Si hubiera una mejor organización, no habría cola. Y eso no es solo un problema del gobierno. Uno va a pagar su cuenta eléctrica en el banco, cola. Este es el país de las colas. Y tenemos que terminar con eso. Es simplemente un problema de organización. Y en salud pública, la gran deficiencia es agua potable las 24 horas con desagüe en todas las casas tratadas. Hay muchas organizaciones que promueven los silos, y eso es completamente insalubre, ¿no? Tenemos que tener desagüe. Mi ONG, yo la fundé, la organicé, pero nos han apoyado algunas empresas, ha conectado con un personal de 5 personas en Lima, nada más, a 300.000 personas en la sierra con agua potable. Entonces, ¿por qué el gobierno no puede hacer eso? Y dice que lo va a hacer, y ojalá lo haga, pero el agua potable es fundamental para la salud. Y decimos que en la costa no hay agua, nos sobra agua, porque estamos tirando agua al mar. Y vemos el río Pisco, por el cual pasé ayer, y todavía
todavía hay un poquito de agua que va al mar. Se podría empozar el agua con reservorios, se recargaría la napa freática y no habría ningún problema de agua. Lima consume más agua por habitante que París o Frankfurt, porque desperdiciamos el agua. Los waters son de 4 galones cuando podrían ser de 1. Eso es para los que tienen water. Las empresas de agua, que son absolutamente calamitosas, pierden el 40% del agua que procesan. Sedapal 30%, mejor que el promedio. La empresa de Puno, donde está aquí en la tapa del libro, cuando fuimos ahí, hará unos meses, el gerente me dijo: nosotros perdemos el 45% del agua que procesamos. Pues los tubos datan de la época del primer gobierno de Belaúnde, hace 50 años, y no se han reemplazado. Y hoy hay tecnologías en este mundo cambiante donde se mete un tubo dentro del tubo de plástico y se puede arreglar la cosa sin romper las calles, como están haciendo muchos de nuestros queridísimos alcaldes en esta época preelectoral. O sea, no han hecho nada durante 3 años y medio y de repente se despertaron y rompen las veredas para hacer no sé qué. Agua. Y finalmente, seguridad. ¿Cuánto invierte el Perú en seguridad ciudadana al año? Si tomamos los presupuestos del Ministerio del Interior y de las municipalidades con el serenazgo, no llega a 1,5% del producto. Es absolutamente lamentable. El último aumento que recibieron los policías y los maestros y las enfermeras, pensionable, porque un bonito que simplemente desaparece no es pensionable, fue en el año 2006, 8 años. Y entonces no nos debe sorprender policías mal pagados, de los cuales no hay suficientes. Todos los días en la calle tenemos 35,000 policías para un país de 31 millones de habitantes. O sea, es más o menos 1 por 1000. Es muy difícil mantener la seguridad así. Y claro, los policías, ¿a dónde están? Cuidando a un ministro. Están en San Isidro, están en el cercado de Lima, quizás unos cuantos, pero por aquí no veo muchos, y esto es un barrio emergente, bueno, ¿no? Un poquito más al norte ya no hay ni un solo policía. Entonces necesitamos seguridad, hay que invertir, y para cuadrar el círculo, lo que tenemos que hacer es recaudar más. Y vamos a recaudar más si nos formalizamos. Y lo vamos a hacer bajando los impuestos. Ahora ahí la gente dice, bueno, este hombre ya llegó a un grado de locura total, ¿no? Pero la verdad es que con impuestos más bajos, razonablemente, se puede recaudar más si uno logra que más gente entre al sistema tributario. Porque ¿qué hay que hacer hoy? Hay que cobrar impuesto a la gasolina, a la cerveza, porque eso se cobra en la fábrica.
Ese es impuesto indirecto que pesa sobre la gente. Impuesto a la renta en el Perú, con una tasa de 30%, se está recaudando 6% del producto, o sea que hay alguna evasión, ¿no? Deberíamos con 30% de impuestos estar recaudando 20, 30% del producto, pero estamos recaudando 6%. O sea que hay una evasión masiva, y ese 6, la mitad viene de las grandes compañías mineras. Entonces, el otro 3 es lo que da nuestra población de 31 millones. El sistema no está funcionando bien, tenemos que arreglarlo. Ahora, no basta escribir un libro ni tener un buen presidente. Tiene que haber un esquema, y un esquema que va a ir año por año evolucionando. Tiene que haber un equipo. Por eso hablo de una administración pública bien diseñada, motivada, competitiva. Ahora, ¿todo esto va a ocurrir? Ojalá. Ojalá. Yo sí creo que el Perú de aquí a 20 años va a ser distinto. Si logramos curar nuestros defectos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero, comparándonos con otros. Si vemos que el vecino, en este caso Chile, tiene una mortalidad infantil que es menos de 1/3 de lo que tenemos aquí, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué cosa han hecho ellos que no estamos haciendo nosotros? Si vemos que Brasil fabrica autos, ¿y qué fabricamos nosotros? Sí fabricamos cosas, pero no tanto como pudiéramos. Y al final, ¿qué cosa nos va a impulsar? El hecho de que todavía, por 15, 20 años, vamos a tener una población joven. Yo no digo que los viejos ya no servimos, sí servimos para algo, pero los jóvenes son los que van cambiando, tienen más capacidad de cambio, de evolución, y ha habido un fenómeno muy importante en los últimos 20 años en el Perú, que es la entrada masiva de las mujeres a la fuerza laboral. Eso es un elemento muy importante en haber cambiado la economía, y eso va a seguir por un tiempo. Yo venía leyendo en el auto El País del domingo, o sea, de ayer. El País es el diario más pensante en España, diría yo, y ahí explican, en primera página de la edición del domingo, que España será el país más viejo del mundo en población en 20 años, igual que Japón hoy. ¿Y por qué? Porque las españolas y los españoles, obviamente, se necesita 2 para hacer un hijo, ¿no? Solo tienen 1,2 hijos. Entonces la población desciende, baja. Japón hoy tiene 120 millones de habitantes y la proyección es que en 40 años tendrá 60 millones. O sea, va a desaparecer. Y España, que hoy tiene 45 más o menos, a ese ritmo terminará con menos de 30. Ahora, yo no digo que hay que poblar desenfrenadamente todos los distritos del Perú, pero vamos a seguir por un tiempo y vamos a tener una población joven.
Y la otra cosa que necesitamos es obviamente que esa población joven tenga educación y trabajo. Y con eso cerramos el círculo. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Y yo diría que cuando un gobierno toma medidas, deberíamos juzgarlas en gran parte diciendo: esta medida promueve el desarrollo económico, moral, social del país, ¿sí o no? Y si no lo promueve, mejor desechamos la medida, no la tomamos. Una ley más, una ley menos, como me decía Fernando Belaunde, una raya más al tigre y no pasa nada. Eso es un poco lo que yo pienso que es la tesis de este librito, que les recomiendo si lo quieren hojear, y sobre todo si quieren enterarse de las estadísticas del Perú, ¿no? Aquí al final hay estadísticas muy simples, y lo que vemos es evaluación del Perú en la macroeconomía. Estamos, según estos indicadores, en los primeros 20 del mundo por buen crecimiento, sin inflación. Índice de competitividad, ahí ya empezamos a bajar, ¿no? Ya estamos como en 40. Educación y salud pública, ya estamos entre 80 y 100 de los 160 países que hay aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nuestro buen desempeño macro tiene que ser igualado por el desarrollo institucional, el desarrollo social, donde todavía estamos atrasados. Y finalmente, una pregunta no del 2021, del 2014. ¿Se paró nuestro crecimiento? Y en este momento estamos en un pequeño receso. Pero va a pasar. Yo creo que para el año entrante puede pasar. Pero los gobiernos, los analistas tienen que ser cuidadosos. Una economía es como un instrumento musical bien afinado. Uno no puede estar tocando guitarra con una cuerda mala. Y en este momento, ahí estamos un poquito así temblorosos. Yo creo que para el año entrante se recapacitará y seguiremos creciendo. Tenemos 20 años. Entonces ustedes en 20 años serán gerentes, líderes. Tienen que decir: no perdamos ni un año, ni una semana, ni un día. Tenemos que empujar el carro con todo para llegar. La idea es llegar. Y para llegar hay que tener una meta. Tenemos que saber cuáles son las grandes metas y vamos a ir moviéndolas, aumentándolas, mejorándolas. Ese es el gran reto que tenemos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Kuczynski por sus palabras. Y a continuación tendremos el desarrollo del panel. En primer lugar, vamos a ceder la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el doctor Paolo Vidimus. Lo recibimos. Muchas gracias, doctor Kuczynski. Si puedo aprovechar por una pregunta. Habiendo descubierto que comparto una pasión, un amor, que es
por la historia. Yo también tengo que confesar, tengo más libros de historia que de management. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender de la historia del siglo pasado, ¿no? Un siglo lleno de acontecimientos muy dramáticos, ¿no? 2 guerras mundiales, muchos gobiernos dictatoriales, ¿no? En América Latina, así como en Europa, y muchos intentos, yo diría casi experimentos, ¿no? A nivel económico, algunos exitosos, algunos dramáticamente, terriblemente desastrosos. ¿Qué lecciones podemos tener para el programa que usted delineaba? Bueno, yo no soy filósofo, tengo un hijo que es filósofo, que de repente es profesor de filosofía. De repente él podría contestar eso. Yo lo que diría, hay muchas lecciones, pero centrándonos en una. Y es que la ideología no es una buena consejera. Y yo creo que si vemos lo que está pasando en América Latina hoy y lo que ha pasado en Europa y lo que pasó entre las 2 guerras, que fue realmente un periodo definitorio, la ideología era el guía, ¿no? Y eso fue una reacción contra la Revolución Rusa y nos llevó pues a extremos no buenos, y la Revolución Rusa también, ¿no? Y vemos en América Latina hoy el chavismo no ha llevado a nada, ¿no? El fidelismo tampoco, las dictaduras como hubo en Argentina en los años 70 tampoco, dictaduras militares. Entonces yo diría que la ideología hay que ponerla a un lado y ser absolutamente práctico. Pero claro, la práctica mía es distinta de la tuya, ¿no? Entonces ahí hay que tener algún acuerdo, y en eso, por ejemplo, los chinos, el gobierno chino es muy práctico. Es un gobierno que supuestamente es comunista, pero en el fondo es un capitalista muy práctico. Y de ahí han sacado su éxito. En algún momento pues tendrán que hacer cambios y ya empezaron a hacerlos. Pero yo diría que esa es la principal lección que yo saco de esto. Buenas tardes, doctor Kuczynski. Es conocido que, y creo que compartimos ahí la idea en relación a que el Perú tiene serios problemas con las fallas del gobierno, pero me gustaría saber sus comentarios en relación a las fallas del mercado, en el sentido que, por ejemplo, muchas empresas en el Perú, si bien es cierto, demandan, y eso es justo, que hayan facilidad para hacer negocios, por otro lado, no vemos de manera evidente que los gremios empresariales busquen articularse con las universidades, busquen desarrollar proveedores en el segmento de medianas y pequeñas empresas, generen conjunto con el sector público en las 3 dimensiones de gobierno, sea central, regional y local, espacios que promuevan justamente la competitividad y el desarrollo. Por ejemplo, fundaciones público-privadas que busquen desarrollar los sectores con potencial, o tal vez espacios, me refiero acá en este caso al sector productivo, de máquinas y herramientas donde se compartan know-how y transferencias, ¿no? Decía Ricardo Hausmann en 2012 acá en Lima que los profesionales, las personas deben especializarse, y los países y los territorios
deben diversificarse para crecer, ¿no? Esa es mi reflexión. Bueno, el sector privado en el Perú, que en realidad somos todos los que están aquí, la idea que tenemos del sector privado es que son los 4 grandes bancos, la cervecera, etcétera, ¿no? Pero eso es una parte no preponderante de la economía. Esas empresas líderes, digamos, todavía muchas de ellas son oligopólicas, porque este es un mercado relativamente pequeño que viene del gran trauma económico que fue el de los años 70 y 80, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, de muchas formas, pero una de ellas es creciendo la economía. La economía del Perú en el año 2000 era de 50.000 millones de dólares, hoy es de 220.000 millones de dólares, o sea, cuatro veces más. Y al ritmo que vamos será de 400.000 millones en menos de 10 años. Eso es una cosa que tenemos que hacer. Eso generará más competencia, más añaños, más gente así que salió de repente y que no existían 10 o 15 años antes. Segundo, hay que crear una conciencia institucional y social en las grandes empresas. Algunas lo intentan, todas tienen direcciones de asuntos sociales, pero es más o menos para mejorar un poco la cara, ¿no? Es un poquito de pintura ahí para quedar bien, ¿no? Y yo creo que hay material para ir cambiando la cosa. Y tercero, hay que crear una conciencia de que ningún país ha llegado a ser un país próspero si tiene una distribución del ingreso demasiado desigual. Eso ustedes pueden ver todas las cifras y habrá críticas de Estados Unidos del 0,1%, etcétera, que tienen un montón de activos, pero el coeficiente de distribución del ingreso, llamado el Gini coefficient, en el Perú es 0,50, en Chile es 0,60, eso es terrible y eso es lo que está llevando a las medidas que está tomando la presidenta Bachelet. Brasil es 0,60, México es 0,60, Estados Unidos es 0,34, Japón es 0,30, los países nórdicos de Europa por ahí andan. O sea que tenemos que pensar en cómo se redistribuye el ingreso sin frenar la economía. Eso es un gran reto. Es muy difícil hacerlo, pero sí se puede mejorar sin duda, porque eso se refleja en estas empresas. Doctor Pedro Padro, buenas tardes. En su exposición usted ha manifestado que nuestra economía es preferentemente informal y eso viene de hace muchos años, la informalidad de nuestras pequeñas y microempresas, preferentemente. Los gobiernos en muchos años también se han preocupado de, a través de ayuda a ese sector, de promover la formalización. La formalización casi no se da. El uso de la bancarización también es muy pequeña, ¿no?, en nuestro país. El Congreso de la República, atendiendo a un pedido del Ejecutivo, aprobó la semana pasada 600 millones que se van a destinar a las pymes, a este sector, ¿no? Preferentemente para que ellos se puedan formalizar y contribuir más al desarrollo.
Eso es por un lado. Parecería contradictorio que también la semana pasada la calificadora de riesgo Moody's nos ha mejorado la calificación de inversión, disminuyendo el nivel de riesgo. Comparando estas dos cosas, doctor Kuczynski, ¿qué nos puede comentar sobre esas dos cosas en particular? Ya, yo creo que el tema de crédito a las pymes parte de que la formalización en el Perú no es atractiva para una empresa pequeña, ¿no? Hay que llenar montones de formularios, sujetarse a inspecciones exageradas y cosas así. Entonces yo creo que hay que hacer la formalización atractiva, tiene que ser fácil, lo que llaman los americanos one-stop shop. Con una visita se arregla todo y eso no estamos haciendo. En mi oficina, por ejemplo, el INDECI estuvo ahí el otro día, es una oficina en un edificio de Centenario, la desarrolladora inmobiliaria más grande del Perú, y me estaban preguntando a mí, que tengo una esquinita, a dónde está la escalera de emergencia, cómo funciona el ascensor, 26 preguntas, ¿no? 26 preguntas, la mayoría ridículas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que simplificar. Ahora, si el Congreso de la República da 600 millones de soles para créditos a las pymes, los 600 se van a ir y se recuperará algo. Será como fue el Banco de Materiales, que tuvo sus buenas cosas, sus malas cosas. Lo que habría que hacer con los 600 es capitalizar una institución. Y si se capitaliza, los 600 se transforman en 6.000, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y hay mucha gente que está prestando a pymes, etcétera, y en este momento hay un receso en ese sector, porque han prestado demasiado, sin buena supervisión, y las moras están muy altas. Ustedes han leído lo que le pasa a la Caja Metropolitana de Lima. Hay varias otras cajas que están un poquito así, medias ahorcadas. Entonces hay que poner orden, y al final el orden va a venir de que se formalicen los pequeños, y para eso hay que bajarles las tasas de los impuestos, hacerlo atractivo. Las pequeñas empresas no pueden pagar 30% de impuesto a la renta. Es imposible. Hay que decirles 10% por 10 años. Y al cabo de los 10 años ya veremos, ¿no? Pero ciertamente 30 es inviable. Una última pregunta, porque después tenemos que terminar, ¿ya? La última. En relación a los problemas de crimen de negocios, ¿qué hacemos con los notarios, que son tal vez la principal barrera en la apertura de negocios? Y sobre la licencia de construcción, son precisamente los colegios profesionales, sobre todo de arquitectos, ingenieros civiles, los que generan trabas, no tienen criterios homogéneos, tarifas diversas. Es decir, sobre estas dos licencias que son las más críticas, la de funcionamiento y la de edificaciones, ¿qué hacer con digamos, estos colegios o gremios de tanto de notarios como colegios de ingenieros y arquitectos que digamos que están algo fuera de regulación, ¿no? Y sin embargo están impactando en costo y en duración estos dos trámites que son tan importantes? Bueno, desde el medioevo hay colegios, hay grupos de interés, y los notarios, que todos votaron por mí en la última elección, porque mi vicepresidenta era notario,
es un grupo de interés, ¿no? Es un grupo de poder y al final, bueno, como se ha hecho ahora en Italia, les están quitando ese poder, ¿no? Y los permisos de construcción, bueno, lo que pasa es que las municipalidades le succionan los permisos a los que pueden pagar y los otros hacen todo informal y por eso hay invasiones, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar un equilibrio. Yo me construí una casita en la playa y ya la vendí para financiar la campaña, pero tuve que firmar mi nombre 64 veces para que la municipalidad de Mala me diera mi permiso, ¿no? Es exagerado, pero todos los gobiernos del Perú, todos, que yo recuerde, siempre han dicho vamos a eliminar trámites. Y salen decretos y leyes y todo sigue igual. No cambia nada. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, yo creo a la falta de otras oportunidades, ¿no? Si hubiera una economía más fluida, los notarios pues se transformarían en grandes bufetes de abogados y no tendrían que hacer lo que hacen. Muchas gracias, doctor Buczynski, por estar con nosotros. Quiero simplemente subrayar un aspecto que personalmente me ha llamado mucho la atención, es decir, su invitación a superar esquemas, a cambiar paradigmas y a buscar soluciones nuevas, soluciones que respeten la libertad y al mismo tiempo empujen la asunción de responsabilidad. Serán siempre soluciones parciales y nunca perfectas y nunca definitorias, pero si buscamos, ¿cómo decir?, bypass, soluciones más cortas, vamos a caer en los errores que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque no existen, ¿no? Separaciones netas entre empresas que produzcan valor y Estado que haga la redistribución, sino es una corresponsabilidad. También involucrando a la sociedad civil, corresponsabilidad, cada uno con su función, con sus actividades específicas, pero todos contribuyendo a crear condiciones mejores, ¿no?, desde el punto de vista sociales y económicos, y todos buscando soluciones innovadoras, ¿no? Como decía, superando los esquemas que tenemos, porque esta es también la finalidad última de la educación, ¿no? No conformarnos con lo que ya nos han dejado los padres, sino a partir de ahí crear algo mejor, porque tenemos que hacer algo mejor de lo que nos han enseñado nuestros padres y nuestros docentes. Entonces, muchas gracias. Queremos darles un presente a nombre de la universidad. Un gran aplauso. Queremos agradecer al panel y también a nuestro invitado de honor. Y vamos a continuación a tener la foto oficial tanto en el estrado y una última foto oficial en donde invitamos a todos los asistentes a ponernos en el frontis de nuestra universidad para tomarnos la foto con nuestro invitado de honor, el doctor Pedro Pablo Buczynski.